Bienvenidos a Filosofía para Naufragar. Hoy, en nuestra balsa de ideas, nos cruzamos con un gigante, el Carpo, Papo Napolitano. Vamos a analizar Desconfío, una canción que funciona como un tratado sobre la soledad. Para los náufragos, la soledad no es una opción, es un estado de sitio. En esta canción, el sujeto se descubre solo, pero no en una isla desierta, sino en la peor de todas las islas, uno mismo frente al recuerdo. Vamos a profundizar en por qué este blues es en realidad una lección de existencialismo puro. Comienza diciendo: no sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor. Aquí entramos en el terreno de la fenomenología de la percepción. Maurice Ponti nos diría que nuestra percepción no es un espejo fiel de la realidad, sino una construcción. El protagonista de la canción imaginó una unión, fue un acto de conciencia para evitar el dolor. Para comprender este punto es fundamental entender que para Ponti el cuerpo no es solo un objeto físico, sino nuestra forma de poseer el mundo. No vemos las cosas de forma objetiva, sino que las percibimos a través de nuestras necesidades, deseos y proyectos personales. Pongamos un ejemplo. Tomemos el efecto halo. Al iniciar una relación, a veces ignoramos señales claras de incompatibilidad. La construcción sería que no vemos a la persona real, el espejo fiel, sino que percibimos una versión mejorada, que encaja con nuestras ganas de no estar solos. ¿Cuál sería el acto de la conciencia? Construimos una unión perfecta en nuestra mente para evitar el dolor de la soledad o el miedo al fracaso sentimental. En resumen, como diría Ponti, el mundo es lo que nosotros percibimos, pero lo que percibimos está teñido de quiénes somos. El mundo no es lo que yo pienso, sino lo que yo vivo. En la canción el protagonista no es que esté loco, es que su cuerpo sujeto necesita crear esa unión imaginaria como un mecanismo de supervivencia existencial. El dolor de la angustia era tan vasto que su percepción tuvo que rellenar el vacío para poder seguir habitando el mundo. Esa sensación de sentirse mejor es lo que Sartre llama la trascendencia. Intentamos proyectarnos en el otro para no ver nuestro propio vacío. El no sé por qué es el reconocimiento del error intelectual. Creer que el amor o el otro pueden salvarnos de nuestra propia finitud. Imagínate a alguien que siente que su vida no tiene rumbo, pero de pronto conoce a una persona con muchos problemas y decide dedicarle toda su energía a ayudarla, a arreglarla. Al enfocarse en salvar al otro, la persona experimenta una sensación de bienestar, trascendencia. Siente que su vida tiene sentido y que ya no es un vacío. En realidad, está usando los problemas ajenos para no tener que enfrentar la falta de propósito en su propia vida. Por otro lado, imagina que subes una foto esperando que la reacción de los demás valide tu felicidad o tu belleza. Intentas proyectarte en la mirada del otro. El otro me ve feliz, luego soy feliz. Si la foto no tiene interacción, sientes un bajón desproporcionado. Ese es el blues de Sartre, el reconocimiento de que la mirada ajena es un terreno frágil y que no puede salvarte de tu propia soledad existencial. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. Cuando la canción dice no sé por qué, es el momento de lucidez dolorosa. Es el instante en que admitimos que el amor no es una póliza de seguro contra la muerte o el aburrimiento. El otro no es una pieza que viene a completar nuestro rompecabezas, es otra libertad tan vacía y finita como la nuestra. El error intelectual fue creer que el amor era una solución técnica al problema de existir, cuando en realidad es un encuentro entre dos soledades. El hombre es una pasión útil, decía Sartre, porque busca ser Dios, un ser completo, pero siempre termina chocando contra su propia realidad. Continúa la canción diciendo: pero aquí estoy tan solo en la vida. Esta es la parte más cruda. El sujeto cae de la imaginación al suelo. Heidegger habla del Dasein, el ser ahí, como un ser arrojado al mundo. No hemos pedido estar acá, simplemente aparecemos. El pero aquí estoy de Papo es la aceptación de esa condición de arrojado. Para el padre del existencialismo, el individuo solo se encuentra a sí mismo en la angustia. Estar tan solo en la vida no es una tragedia social, es una verdad metafísica. Estamos solos ante la muerte y solos ante nuestras propias decisiones. Papo no llora la soledad, la constata con la frialdad de quien mira un mapa. Imagina que terminas todas tus tareas, apagas la televisión y te quedas en silencio en tu casa. No hay distracciones. De pronto sientes un peso extraño en el pecho, una inquietud sin causa aparente. Eso es lo que Heidegger llama angustia. No es miedo a algo específico, como por ejemplo a una araña, sino la sensación de estar vivo y sin un manual de instrucciones. En ese silencio te das cuenta de que, aunque tengas 1000 seguidores en redes sociales, la responsabilidad de ser tú te pertenece únicamente
únicamente a ti. Estás solo frente al hecho de existir. Para Heidegger, la mayoría del tiempo vivimos en el sé, en lo que se dice, en lo que se hace, lo que la sociedad espera. Vivimos distraídos. El "pero aquí estoy" de la canción es el momento en el que el protagonista deja de ser parte de la masa y se convierte en un individuo auténtico. Al igual que alguien mira un mapa para ubicarse en el desierto, el protagonista no busca consuelo, sino que reconoce su ubicación exacta en el universo. Un ser finito, arrojado a un mundo que no controla y cuya única posesión real es su propia existencia hasta el día de su muerte. Para entender por qué Papo canta la soledad con esa mezcla de rudeza y resignación, tenemos que mirar nuestra propia genealogía del pensamiento. Martínez Estrada escribió un texto titulado Radiografía de la Pampa, en el cual sostenía que el argentino habita una soledad multitudinaria. Decía que la llanura, la Pampa, no se terminó donde empezó el asfalto, sino que se metió dentro de las casas y de las almas. Cuando el protagonista dice "tan solo en la vida", está manifestando ese horror al vacío que Estrada describió como el núcleo de nuestra psicología. Un hombre rodeado de edificios que sigue sintiendo la intemperie del desierto. Papo no es solo un blusero, es un gaucho de la ciudad enfrentado a la inmensidad de su propia nada. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. ¿Por qué el arte tiene el poder de abrir el pasado? En su tesis sobre la historia, Benjamín habla de la memoria involuntaria, un objeto, un sonido. El blues rasga el presente y trae el pasado no como recuerdo, sino como vivencia. El eterno retorno, el primer amor y los momentos de la vida no se han ido, vuelven a través de la música. Pero cuidado, Papo no se queda atrapado en el pasado. El recuerdo sirve para reafirmar su presente. La música es el puente, pero el puente se cruza en una sola dirección. Y termina diciendo que mejor me voy. Este es el clima filosófico ante el vacío. El sujeto decide el movimiento. Deleuze y Guattari, ellos proponen la idea de la línea de fuga. Cuando el territorio, la relación, la ciudad, el presente se vuelven asfixiantes, el sujeto nómada crea una fuga. Me voy es el acto de salir del territorio. Este es el punto de quiebre. En lugar de quedarse paralizado por la angustia de Heidegger o el vacío de Sartre, el protagonista opta por la acción. Para Deleuze y Guattari, la vida no es una estructura fija, sino un conjunto de flujos. Cuando algo se estanca y nos atrapa, la única salida ética es moverse. Supongamos que toda tu vida fuiste alguien muy estructurado y conservador, y de pronto empiezas a explorar el arte, el teatro o una filosofía de vida totalmente distinta. Salir de tu territorio es estar abandonando ese territorio de tu personalidad antigua. El clima, ahí cuando dice mejor me voy, no es irse de una casa, es irse de una forma de ser que ya no te permite respirar. Para estos autores el mundo siempre intenta que te quedes en un territorio, decirnos quiénes somos, qué debemos comprar y cómo debemos amar. Fugar no es renunciar a la acción, no hay nada más activo que una fuga. En la canción El que mejor me voy es el acto más potente del protagonista. Ya no se queda llorando la unión imaginaria de Ponti, ni se queda paralizado en la angustia de Heidegger, se convierte en un nómada. Elige el movimiento porque sabe que mientras haya movimiento hay vida. La fuga es, en última instancia, un acto de libertad creativa. Si el presente es una cárcel, la salida es el horizonte. Camus dice que frente al absurdo de la vida tenemos tres salidas: el suicidio físico, el suicidio filosófico, creer en algo falso, o la rebeldía. Irse es rebelarse, es decir, el mundo no tiene sentido, yo estoy solo, pero elijo caminar hacia otro lado. Es la libertad de quien ya no tiene nada que perder. Para cerrar este capítulo, pensemos en la ética de Papo. El blues no es música de víctimas, es música de sobrevivientes. Al decir mejor me voy, el protagonista recupera su dignidad. Enseñamos filosofía para que cuando el viejo blues nos alcance y nos demos cuenta de que estamos solos, tengamos las fuerzas de elegir hacia dónde caminar, porque al final, el náufrago no es el que está solo en el mar, sino el que se queda quieto esperando que el mar decida por él. Soy José Sommer, esto fue Filosofía para Naufragar. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias.